Entre selvas, desiertos y pueblos mágicos. Mexicorrerías te lleva a explorar nuestro país. Y también el mundo. Historias, caminos y territorios. Contados desde la experiencia. Presentado por Elba Hernández. Escucha nuestro programa. Y conoce México. A domicilio. Buenas noches, estamos en vivo y eso es muy interesante, ¿saben por qué? Porque hemos pasado como ustedes ya lo saben, una pérdida fuerte para nosotros que nos hace reflexionar mucho y yo estaba pensando que íbamos a hacer este programa en vivo y saben que la vida se va muy rápido y cuando menos te das cuenta, se fueron, te dejaron y no aprovechaste el tiempo como debiste de haberlo aprovechado. Y si hoy algo tengo que decir con respecto a eso, es aprovechemos nuestro tiempo, aprovechemos nuestra vida, porque se va en un abrir y cerrar de ojos. De un lunes que estuvimos muy bien a un martes que pues se fue nuestro querido compañero de cuatro patas. Entonces, viajemos, aprovechemos el tiempo para que después no digas me faltó. Y bueno, tenemos la frase de hoy. La frase de hoy es muy bonita. Dice, hay ciudades que se visitan con los ojos. Otras se comprenden cuando alguien nos cuenta su historia. En Mexicorrerías creemos que los mejores viajes comienzan con quienes conocen y aman el lugar que nos invitan a descubrir. Y hoy tenemos dos invitados de esos, de los que aman su lugar, que nos invitan a descubrir su lugar. Uno de ellos es Pablo Pérez, cronista adjunto de Celaya, y el otro es un especialista de la ruta de Chiapas, que es Esteban López. Y hoy, pues comenzamos con Pablo Pérez. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues agradecerles la invitación para platicar un poco de la ciudad de Celaya. Pues ya tuvieron ustedes la oportunidad de estar por acá, ya conocieron estas tierras de cajeta, ¿no? Que es, digamos, uno de los dulces más característicos de la zona. Y bueno, pues con todo el gusto para platicar y revivir aquel recorrido, aquel viaje que hicieron por estas tierras. Sí, ya pasaron algunos meses, ¿verdad? Que estuvimos allá, pero créeme que mucho me sorprendió Celaya de muchas cosas que oyes por acá y cuando estás allá te das cuenta que la vida es normal, vienen como nosotros, como todos, y que pues a veces nos vamos por lo que oímos, pero la realidad es que es diferente. Y a mí me dio tanto gusto hacer el recorrido contigo sin ningún problema, sin ninguna alteración, muy, muy, muy bonito. Y sabes, Pablo, a mí algo que me sorprendió mucho, se me hizo una ciudad muy elegante en el aspecto de la arquitectura neoclásica, de esos edificios que tienen tan especiales, de esa iglesia del Carmen que tienen tan especial. Entonces, cuéntanos de Celaya, por favor, cuéntanos. Sí, pues como bien mencionas, bueno, algo que caracteriza a la ciudad es pues el patrimonio, ¿no? El patrimonio histórico con el que contamos. Ustedes, bueno, destacabas lo que es el neoclásico, pero también tenemos un estilo arquitectónico barroco, por ejemplo, ¿no? Un plateresco en el exconvento y templo de San Agustín, por ejemplo, ¿no? Por poner nada más este ejemplo. Tenemos el templo de San Francisco y su convento, donde ahí pues justamente se puede ver lo que es conjunto el estilo neoclásico, sí, en lo que es la fachada del templo, pero también en los altares interiores, y vemos el barroco en su convento y en la torre, ¿no? Que van a ser de principios del siglo XVIII. Algo que desafortunadamente pasa aquí en el estado de Guanajuato es que la gente, nosotros locales, ¿no? Del estado y muchas veces los visitantes, es como, ¿qué hay que hacer en Guanajuato? Pues vete a Guanajuato capital, sí, y a San Miguel, ¿no? Sí, entonces, la idea que tenemos es, no, pues hay que dar a conocer la ciudad, porque Celaya tiene muchísimo que ofrecer tanto al ciudadano celayense, porque a veces desconocemos lo que hay y lo que ofrece nuestro centro histórico, pero también al visitante, ¿no? Entonces, si el celayense conoce, él y las celayenses conocen lo que el centro histórico tiene para ofrecer, pues cuando vengan sus familias, no va a ser de, no, pues vámonos a Querétaro, vámonos a Morelia, o vámonos a San Miguel o Guanajuato, no es, vamos a recorrer la ciudad
y si queda tiempo, pues claro, vamos a otras latitudes, ¿no? Sí, a mí me hizo falta, me hizo falta un día por allí estar con ustedes, que fue muy, muy, muy interesante. Y cuéntanos de este arquitecto, porque sí le dieron al final sí le dieron su título de arquitecto, ¿no? Tres Guerras, ¿o cómo? A ver, cuéntanos esa historia un poquito. Sí, decíamos, bueno, algo que caracteriza a Celaya, la cajeta, ¿no? Claro. Nuestra torre hidráulica, la famosa bola del agua, que Sí, también claro. es uno de los símbolos que se destacan de la ciudad. Pero Tres Guerras, pues es el hijo pródigo. Francisco Eduardo Tres Guerras va a ser un personaje que le toca vivir un proceso de transición muy interesante porque él nace a la mitad del siglo XVIII, en 1759. Entonces él cuando empieza su actividad artística, pues es este proceso donde el barroco va saliendo, empieza a perder vigencia y el neoclásico es lo que se empieza a poner como en boga, ¿no? Entonces él vamos a ver ambos estilos ahí, sobre todo una inclinación hacia el neoclásico, pero el barroco no es algo que va a dejar totalmente de lado y lo podemos ver en la Capilla de los Dolores, que es donde están sus restos mortales, que desafortunadamente no pudimos visitar ese día que estuvieron Sí. por acá para que la conocieran, Es que, pero es bueno, que hay que regresar, por eso no fuimos. sí, claro, ¿no? Bienvenidos el día que gusten regresar. Pero el Templo del Carmen, pues sí le caracteriza justamente este estilo neoclásico, su torre central, una construcción que ya es del siglo XIX, arranca en 1802 y termina en 1807, y se convierte en su obra más importante, ¿no? La obra más destacada de Tres Guerras en la ciudad. Y bueno, hay que mencionar que Tres Guerras no solo trabaja en Celaya, va a tener obra también en Querétaro, en San Luis Potosí, destaca el Teatro Alarcón, por ejemplo, ¿no? En el caso de Querétaro está la Fuente de Neptuno, trabaja por ahí también en el Templo de las Teresas. En el caso de Guanajuato hay una obra atribuida que todavía no se comprueba si efectivamente es de Tres Guerras, que es el Palacio del Conde Rul, pero sí en lo que es la Basílica de Guanajuato, en la Plaza de la Paz, también él tiene participación, ¿no? En materia arquitectónica. Entonces, pues es un personaje que no solo destaca en nuestra ciudad, sino que también va a destacar de manera regional. Pero además vive o trabaja en contra de mucha gente que no lo quería en su época, ¿no? Y eso es muy fuerte también. Y eso es muy interesante. Sí, Tres Guerras, no tenemos certeza de que haya ingresado a la Academia de San Carlos, que es la institución donde se forman pues, los arquitectos en esa época, ¿no? Se sabe que es autodidacta, él empieza a obtener tratados de arquitectura y los empieza a estudiar. Y bueno, eso también es un plus, ¿no? Porque de alguna u otra manera destaca como arquitecto sin tener una formación, digamos, lo que hoy entenderíamos como académica o dentro de una institución académica, ¿no? Entonces, pues tiene esta obra que decíamos, el templo, el puente. Para las personas que nos visiten por el lado de Querétaro, pues van a pasar por el puente que hoy lleva su nombre, Puente Tres Guerras, pero que originalmente es el puente sobre el río La Laja, ¿no? Que es justamente este afluente que Así. va a pasar por la ciudad de Celaya. No sabes, cerca de la casa de mi mamá, que vive en Azcapotzalco, bueno, acá en el norte de la ciudad, hay un paso que es aquí de Cerdán con Puente Tres Guerras, y siempre, ¿no? Y Tres Guerras y que hay un accidente y todo, y Puente Tres Guerras. Y hasta que fui contigo, digo, no anda buscando uno porque se llaman así las calles, pero cuando llegamos y la vi, yo me acuerdo que le dije a mi hermana, oye, tú no sabes qué es Puente de Tres Guerras, y eso es maravilloso porque aprendes otras cosas que digo, las tenemos aquí en la ciudad y no las conoces o no le das la importancia de vida. Pero yo me acuerdo mucho de este arquitecto porque tú nos contaste de esta parte, esta frasecita que me encantó mucho. ¿Por qué no nos cuentas de esa frasecita? Mojigatos y poco mundo. No, ya la quiero usar para todo yo. Sí, bueno, Tres Guerras comienza sus estudios aquí en Celaya, concretamente en el Colegio de la Purísima, una institución que va a estar dentro del conjunto conventual franciscano. Y pues la intención en un primer momento es ser fraile, ¿no? O era ser fraile. Después él realiza un viaje a la Ciudad de México y a su regreso pues decide abandonar sus aspiraciones de vida religiosa y contrae matrimonio, ¿no? Con María Guadalupe Ramírez de Tres Guerras. Y cuando se le pregunta, bueno, ¿por qué quiere abandonar estas aspiraciones religiosas? Él contesta, ¿no? Que aquellas aspiraciones no eran más que mojigates y poco mundo. Entonces, cuando no sabemos qué es lo que vive o conoce o prueba en la capital del virreinato, ¿no? La Ciudad de México, pero a su regreso decide pues, abandonar
sus aspiraciones religiosas. Sí, sí, es esto te digo, toda la historia de él para mí fue muy, muy bonita, muy emocionante y que no hablamos mucho de eso y fue muy importante. Le ponen un mote a él, le dicen el que de México, así como el El Miguel Ángel mexicano Miguel le Ángel denominan, ¿no? Mexicano, ¿verdad? Uh-huh. Eso que como le ponen a él, que se me hace muy interesante y que no lo sabemos mucho, ¿no? Otra de las cosas interesantes fue lo de la columna de la independencia. Eso también es muy, muy interesante. ¿Qué no nos cuentas de eso? Sí, claro, y justo va ligado a Tres Guerras, porque es obra de Tres Guerras, ¿no? Ah, sí, También, claro. sí, la columna de la independencia, y esto lo quiero destacar, es la primera que se erige en honor, sí, en honor de la consumación del movimiento insurgente en todo el país, en 1823, solamente 2 años después de la consumación en el 27 de septiembre de 1821. Y originalmente era un obelisco dedicado a Carlos IV. Se manda a erigir en la ciudad cuando se jura a este monarca español, y originalmente estaba en la plaza principal, bueno, la plaza de armas, lo que nosotros denominamos jardín principal. Hoy hay un kiosco, ustedes lo conocieron, este kiosco que hablábamos, que bueno, ahí ejecuta la banda municipal y que es de 1906, Sí. y ahí originalmente estaba la columna. La van a remover en ese año de 1906 a su lugar actual, que es la calzada Independencia, y ahí van a construir este kiosco, ¿no? Pero Tres Guerras construye el obelisco en 1791. Este obelisco es de finales del siglo XVIII. Perdón, no es obelisco, es columna, no obelisco, columna, ¿no? Ujú. Y posteriormente hace la reforma entre 1822 y 1823, se quita el busto del monarca español, evidentemente ya no querían tener ahí a este personaje, a Carlos IV, y es cuando se convierte, ¿no? Y se inaugura un 16 de septiembre de 1823 como la primer columna conmemorativa de la independencia nacional. Es muy interesante eso. Y luego también que contrasta ahí entre la iglesia y la columna, lo que decías hace rato, la bola de agua, que esa es otra estructura rara, extraña, pero pues ahí está, ¿no? Sí, efectivamente, la calzada de Independencia es un espacio que a mí me gusta mucho porque vamos a encontrar arquitectura de la época novohispana, ¿no? Como va a ser San Francisco, el conjunto conventual, que la nave central arranca en la segunda parte del siglo XVII, o sea, es muy longeva, ¿no? En ese sentido. La torre, decíamos, bueno, ya es de principios del siglo XVIII, lo mismo que el claustro ahí del convento. Ujú. Tenemos, por ejemplo, lo que es la parroquia, bueno, lo que era la sede de la parroquia, que le denominamos catedral, que era una capilla anexa a este conjunto franciscano. Y tenemos la columna, ya del siglo XIX, pero tenemos la torre hidráulica, ¿no? Mejor conocida como Bola del Agua, que pues ya es una obra de 1910, es parte del patrimonio industrial que tiene la ciudad y que cumplió una función específica que era distribución de agua, ¿no? Pero en el momento en el que se inaugura, en septiembre de 1910, pues es tecnología de punta, ¿sí? Y le caracteriza que no está soldada, sino que va a estar totalmente remachada. Y su forma esférica también es muy interesante porque pues la presión del agua pues, pudo haber hecho que aquello explotara, ¿no? Y tiene una capacidad para 1 millón de litros de agua. Hoy se sigue utilizándose la torre, pero ya a la mitad de su capacidad, ¿no? Ya ahí la Junta Local de Agua, que es la que la administra y la maneja, pues sí nos dice que por cuestiones ya también de cuidarlo y que puede provocar un accidente, pues no se puede ya utilizar Sí, al el tope de su capacidad. mantenimiento ha de ser complicadísimo de esa bola de agua, ¿no? Y Impresionante. se construye ahí justamente porque estaba el pozo artesiano más importante de la ciudad, ¿no? Entonces se extraía el agua del pozo, subía y funcionaba como un tinaco en nuestras casas, ¿no? Por la parte de la gravedad, y se desarrollaba la La distribución. distribución, sí, es muy interesante eso. ¿Y por qué la cajeta de Celaya? ¿Por qué se volvió tan famosa? Cuéntanos. Ahí, bueno, hay distintas versiones, ¿no? Documentalmente es complejo al encontrar un origen, entonces más bien estas versiones que conocemos obedecen a la Vox Populi, un poco a la tradición oral. Se habla desde la época novohispana se desarrollaba este dulce en la ciudad de Celaya, que se desarrollaba con leche de cabra, que es como se sigue haciendo, ¿no? Pero el gran boom que vamos a encontrar de la cajeta es sobre todo en el siglo XIX y XX, y sobre todo cuando se empieza a distribuir en la estación de tren de aquí de la ciudad, ¿no? En estas famosas cajitas que eran los cajetes,
ahí se empezaban a vender. Hay fotos muy bonitas en el Museo de la Ciudad, que está ahí justo en la calzada. Algunas otras digitalizadas las tenemos en la Crónica Municipal. Entonces, ahí creo que es el gran boom de este dulce, en el siglo XIX, finales del XIX, principios del siglo XX, y sobre Cajeta todo se potencia. envinada, ¿verdad? Envinada. Ya hay distintos tipos, ¿no? Ya Pero hay la principal, que yo me acuerdo, era esa, ¿no? la envinada, sí, es la que creo que más se distribuye, ¿no? Y creo que es la que de alguna u otra manera le gusta más a la gente también. Y esa cajita de madera que también es tan característica de la cajeta, ¿no? El Todavía, famoso cajete. ajá, que las venden así, aunque bueno, hay frascos y demás, pero esa es muy interesante tenerla. No, pues estar en Celaya fue algo muy, muy interesante. Previo a estar en Celaya pasamos a este Mineral de Pozos, que es una zona que es minera, que es muy interesante también cómo está y cómo se va desarrollando y que además es pueblo mágico y que se habla poco de ello, o sea, tanto de esta zona minera como de Celaya. Realmente creo que podríamos hablar muchísimo. Te digo, estuvimos allá y a mí me faltó por lo menos un día estar por allá con ustedes y ver otras cosas que, bueno, yo no fui al museo porque ya me había cansado y ya tenía hambre y ya quería ir al baño con la pena, ¿no? Pero dices tú, pues me falta todavía tiempo para ir. Y de verdad, o sea, yo le diría al público que tenemos que darnos la oportunidad para ir a Celaya. Está aquí nuestro cronista, el que quiera ir y guste ir, yo con mucho amor y gusto les doy su teléfono, les damos su teléfono y el que los pase, no, se van a quedar enamorados sí. Muchas gracias, estamos muy, muy contentos pues, porque estés aquí con nosotros y estemos distribuyendo. A ver, por aquí me dicen que tenemos ay, pero yo no lo puedo ver. Quisiera nada más hacer una aclaración por Sí, ahí. sí, mientras yo veo eso del chat, déjame ver. Bueno, hay un cronista en Celaya nada más, que es Fernando Amate. Yo colaboro en la oficina de la Crónica Municipal como investigador de la oficina, pero el cronista es mi jefe, ¿no? Es mi jefe directo ahí en la oficina. Entonces, el Sí, sí, cronista es hay que Fernando. aclararlo para que no se vaya a Sí, enojar. no, pero pues ahora sí que al César lo que es del César, ¿no? Entonces, Sí, 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 es importante. él es el cronista de la ciudad, Fernando Amate Zúñiga. Una persona importante. Bueno, no puedo entrar, aquí está, ya encontré el chat. Mira, dice David Cabrera, muy interesante, Muñoz Ledo, Carmen Thierry, ¿qué nos pueden platicar de la juguetería tradicional de Celaya? Mira, alguien pregunta de la juguetería, no sé si pudieras contestar. Y de la ex hacienda de la labor, dice. Bueno, si quieres, vamos con lo de los juguetes. Sí. Bueno, el tema artesanal en Celaya, ya destacábamos obviamente la parte culinaria, ¿no? Con lo que es la cajeta, algo muy representativo, pero Celaya tiene 9 barrios tradicionales. Estos barrios, bueno, se van a ir fundando a lo largo del siglo XVII, XVIII y XIX, ¿no? Ya los más tardíos. Y no siempre fueron 9, hubo algunos momentos donde eran más, incluso hemos encontrado que eran 13. Y van cambiando, ¿no? Van cambiando las nomenclaturas, o algunos se fueron uniendo y ya dieron paso a lo que hoy conocemos, que son estos 9 barrios. En cada uno de estos, bueno, no en todos, pero en los más cercanos a la zona centro, se desarrollan sobre todo dos tradiciones. Una es la hojalata, ¿no? Trabajo en hojalata, y la cartonería. Va a ser algo muy importante que vamos a tener acá en la ciudad de Celaya, en el barrio de Santiaguito, en el barrio de San Antonio, Tierras Negras. Van a ser esos lugares donde más se va a concentrar los artesanos que afortunadamente hoy todavía están desarrollando su actividad y que han sido muy apoyados por el Instituto Municipal de Arte y Cultura del municipio, ¿no? Que la idea es pues mantener vivas estas prácticas que vienen desde la época del siglo XIX, incluso más atrás. Entonces, eso es lo dos que tenemos, ¿no? Por ahí a ustedes les tocó justo cuando vinieron el Festival de Sabor y Tradición, si no mal recuerdo fue ese, que organiza el Consejo de Turismo. Y bueno, ahí pues pudieron ustedes apreciar parte del arte que se va a desarrollar aquí en la ciudad. Los stands que tenían estos juguetes, es verdad, es verdad. Sí, y también, por ejemplo, no solo en los barrios, sino en las comunidades. También Celaya tiene 65 comunidades, entonces también en algunas de ellas se desarrolla actividad artesanal muy, muy interesante. Y la otra pregunta es la ex hacienda de la labor. Concretamente de la labor,
Sí, habría que hacer todavía más investigación. En Celaya hubo muchas haciendas, sobre todo estas se empezaron a potencializar a finales del siglo XVIII y evidentemente en esta dinámica del XIX, sobre todo ya en la parte del porfiriato, pues vamos a encontrar en la perdón, en los límites, ¿no? de la población, varias haciendas. Algunas de ellas hoy son comunidades, ¿no? Y se alcanza a apreciar todavía el casco o parte del casco de la hacienda. Pero sí, de la hacienda de la labor habría que hacer todavía más investigación. Ahorita justo tenemos un proyecto editorial donde invitamos a la gente de las propias comunidades para que empiece a escribir su propia historia, ¿no? Y bueno, la idea es después con los mejores textos seleccionarlos y publicar un libro que nos hable de la historia de las comunidades. Interesante. No, pues mucho que hablar todavía, hay mucho que saber de Celaya, pero pronto hay que hacer otro recorrido y ver lo principal y a lo mejor algunas cosas que no alcanzamos a ver para que, pues, todos sepamos que Celaya tiene mucho potencial, que Celaya tiene mucho que ofrecer y que uno puede estar con toda seguridad. Eso también Claro. es muy importante, porque se hablan muchas cosas, pero hay que darle a cada uno su lugar y su importancia. Ay, Pablo, pues muchísimas gracias porque te diste el tiempo para platicar con nosotros, con el público y contarnos de tu ciudad. Por eso era muy importante esta frase. Se visitan con los ojos, pero otras se comprenden cuando nos cuentan su historia. Y tú contándonos la historia es lo más importante. Muchísimas gracias. Y bueno, pues en este momento vamos a corte, vamos a ver un video de Edgar, se llama 50 Lagunas. Es un fragmento y lo pueden ver completo en YouTube, en el canal de YouTube de Mexicorrerías. Vamos, Jorge, por favor. ¿Sabes cuántas lagunas se encuentran en este Parque Nacional de Montebello? Más de 50. Esta es una de las más atractivas, se llama Laguna El Ensueño. Ve los colores del agua y ve el bosque que la forra. Este parque nacional boscoso fue creado en 1959. Se encuentra al sur de Chiapas, límites con Guatemala. Este es el lago más grande, se llama Tziscao. Y este es el lago Esmeralda. Los intensos colores verde y azul son la característica asombrosa de estos lagos. La mitad del lago internacional está en México y la otra mitad en Guatemala. Estoy con Marvin, Jefferson y Osvaldo. Ellos son guatemaltecos. Yo soy mexicano. Y aquí a mis espaldas está México. Esta es la línea divisoria. Y allá enfrente es Guatemala. Llevo media hora en Guatemala y ya estoy extrañando México. Aquí puedo brincar de un país a otro. Mira qué atractivo es el lago internacional. A 10 metros de la línea fronteriza, esta casita, llena de artesanía guatemalteca. Yo tomé una cerveza Gallo y compré chicles de cardamomo de Guatemala. La marimba de allá alegra las compras. Hasta la próxima visita, amigos guatemaltecos. Por último, te invito a la laguna Pojoj, con su isla de las orquídeas. Aquí hay balsas para ir a la isla.
mira qué flores en la mini isla de las orquídeas. Son lagunas profundas. La laguna Pojoj tiene entre 100 y 200 metros de profundidad en su parte central. Sin embargo, aquí en las orillas, en donde se percibe toda la claridad del agua, aquí sí puede uno disfrutar de ella. 50 lagunas te esperan en Montebello, en Chiapas, el Jardín de México. Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo, y bueno, siempre surgen detallitos, ¿verdad? Sobre todo con las entrevistas, que no nos podemos conectar y demás. Pero miren, mientras voy a hablar de nuestros próximos viajes. Tenemos un gran viaje a Coatepec, Jico y Cantona. Vengan a verlo. Vale mucho la pena la zona arqueológica de Cantona, que es poco visitada y que a veces pues nosotros no podemos tenerla, ¿verdad? Y luego la otra es Jico y Coatepec, sus orquídeas, su café, el ambiente que se da en esa zona es muy bonito. Entonces, yo fuimos hace algunos años con Edgar y llevamos gente y la verdad es que era uno de los viajes que entrábamos pues muy bien, ¿verdad? Nos encantaba. Y pues después ya lo dejamos de hacer, pero ahorita lo estamos retomando y es un viaje muy, muy, muy padre. Y luego lo siguiente es, en septiembre queremos hacer dos recorridos que estamos muy, muy interesados, que es el que habíamos hablado de las chinampas y las hortalizas, ¿se acuerdan? Que es de la chinampa a la cazuela. Estamos ya en estos días ya va a salir ese viaje para que lo vean. Es un viaje de un día. Vamos a tener solo una camioneta pequeña porque moverse en Xochimilco es complicadón. Entonces, en cuanto abramos, de veras, no se pierdan este recorrido porque es muy, muy interesante y sobre todo conocer toda esta parte de Xochimilco. A veces tenemos lo que la gente dice o vemos o escuchamos, pero tenemos muy buenas cosas importantes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Luego, la siguiente recorrido de un día también es ir y visitar a esta muñeca que se ha hecho muy tradicional y que ha funcionado pues interesantemente bien, ¿verdad? La muñeca Lele que se ha ido a todo el mundo. Y ahí vamos a tener ahí un recorrido interesante porque también vamos a ir vamos a comer en el Hotel Misión La Muralla, que es muy interesante porque es temático. ¿Qué quiere decir esto? Que tú llegas y vas a encontrar a los revolucionarios. Y esos revolucionarios pues son los meseros, la camarista y demás. Cuando vas y te hospedas te dicen, véngase, trae usted su trapo para que se meta ¿cómo le dicen? Al huecote aquel que tiene harta agua, que es la alberca, ¿no? Y así te van diciendo de esa manera. Entonces es muy interesante y tienen un muy buen buffet para comer, así es que vénganse, porque también este recorrido entre la Muñeca, Mealco y el Hotel La Misión, olvídense, funciona muy bien. Ahorita estamos con el asunto de conectarnos con nuestro experto en Chiapas, no sé si ya lo logramos, Jorge. Y luego, bueno, ahorita lo estamos conectando y nos vamos también en noviembre. Estuvimos hace unos días en esta parte de los sitios patrimoniales de ensueño. Créanos que es uno de los lugares o sea, el recorrido que tenemos nosotros, que vamos a hacer con ustedes, es muy interesante porque son los sitios patrimoniales más importantes de la península de Yucatán. O sea, no estamos hablando solo de Quintana Roo, solo de Yucatán o solo de Campeche, sino de la península. Vamos a hacer ese recorrido que es muy interesante. Yo no conocía la reserva de la biosfera de Siancán y eso a mí me pareció que es muy, muy, muy interesante. La zona arqueológica de Muyil, que también la restauraron ahora con todo el proyecto del Tren Maya, la restauraron, quedó muy bien, es una zona muy interesante, no es muy grande, pero sí es muy bonita. Y nos va a gustar cómo va a ser Calakmul, cómo va a ser Etzna, cómo va a ser Chichén,
como va a ser Uxmal. Han cambiado algunas cosas y por eso fuimos a hacer ese recorrido para saber bien cómo vamos a entrar en varios de los lugares. Entonces estamos muy contentos porque ese va a ser uno de los viajes que tenemos de este año, que es diferente a lo que pues hemos ofrecido otras veces. Ahora, nuestro gran viaje a las Barrancas del Cobre. Ese gran viaje a las Barrancas del Cobre nos es muy sencillo, muy, ¿cómo les diré? Muy interesante, sencillo en el aspecto de ir a ver a nuestros tarahumaras queridos, ir a ver esas barrancas, ir a ver el tren, el Chepe, que es uno de los más importantes, o el más importante que ahorita hasta la fecha tenemos en el norte del país. Se están abriendo muchas rutas, esperemos que se vuelva a dar ese auge del tren, porque pues, a mí todavía me tocó ir en el tren a Monterrey y a Laredo en el tren. Algunos les tocó ir, a mi hermana Rosario le tocó ir a Guadalajara a un congreso dental. Edgar hizo varias veces el de México-Veracruz, que pues los paisajes son impresionantes. Y de las Barrancas del Cobre, bueno, no se queda atrás, es muy interesante el tren, los paisajes, la convivencia, estar allí en esas barrancas, bueno, es impresionante. Y luego, bueno, viene diciembre, y en diciembre ya les había yo comentado que queremos hacer nuestra tradicional fiesta de fin de año. Pues vamos a hacer varias cosas interesantes. Y una de las interesantes, pues es traer ya algunos, ahora que fuimos a las Luciérnagas, hicieron una probadita de los títeres famosísimos de Huamantla, de Rosete Aranda, que son famosísimos, y que pues ha venido un legado de mucha gente. Y hay un joven que hace un espectáculo increíble. Tú dices, ay, títeres para niños. No, es para adultos. Los viajeros se quedaron muy, muy sorprendidos de lo que nosotros pues nos vamos a hacer o queremos hacer. Y entonces los invitamos a esta tradicional fiesta. Ya también en unos días va a salir, va a ser el 5 de diciembre, sábado 5 de diciembre, para antes de que tengan todos sus compromisos, pues se vengan con nosotros, terminemos el fin de año y vamos a ver qué sorpresas vamos a tener en nuestra fiesta tradicional de fin de año. Y pues para que en lo que esperas el 24 y empieza el 25 y que te van a ir tus familiares y que dices, ay, vale, como decía Edgar, va a ir la tía Remilgos, decía, ya me acordé, y va a estar ahí. Bueno, entonces para que no la veas mucho, vente con nosotros a Cuetzalan, vamos a estar 26, 27 y 28 de diciembre, 3 días, nos vamos allá a la sierra, vamos a ver ese pueblo mágico, aunque no le hubieran puesto pueblo mágico, es pueblo mágico. Vamos a ver a los indígenas, vamos a ver la zona arqueológica, vamos a ver proyectos increíbles. Entonces es uno de los viajes que también nos encanta, porque de verdad que es la Sierra Norte de Puebla y de verdad que hacemos una derrama económica muy importante en esta zona. Y pues nos estamos preparando también para 2027. Para 2027 estamos ya preparando el viaje a Europa del Este otra vez, pero ahora va a ser en febrero, marzo, que no haga tanto frío, ni tanta lluvia, que es muy interesante también eso, pero ya la estamos preparando para febrero, marzo del año que entra. Estamos también trabajando en unos días más, vamos a ver que les había comentado lo de África. Son pocos lugares porque no podemos llevar mucha gente, entonces van a ser pocos lugares los de África, pero principalmente no por nosotros, sino por cómo se dan las cosas allá, tiene que ser con un grupo limitado, ¿verdad? Y de ahí, pues bueno, no hemos repetido las Islas Marías, ese fue uno de los grandes viajes que tuvimos, y entonces, pues vendrán algunas otras cosas interesantes que queríamos hacer este año y no se pudieron, por ejemplo, Tecolutla, que vale mucho la pena ir cuando liberamos las tortugas. Entonces, pues bueno, son los proyectos que hay. Pero parece ser que no hemos tenido mucha suerte. Hola, buenas noches. ¿Ya lo tenemos? ¿Me escuchan por ahí? Sí lo tenemos, a nuestro queridísimo amigo Esteban López,
que estamos, estoy viendo que está por allá en San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo les fue de sismo? Pues aquí en Palenque, donde estoy, no, casi no se sintió. Ah, Y donde sí se sintió un poco fue en San Cristóbal. ah, Y la parte más fuerte fue por Huixtla, cerca de ah, Tapachula. de Tapachula. Bueno, pero están bien en general, ¿verdad? Sí, Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues aquí yo les he contado de ti a los viajeros, de este viaje que estamos organizando, que creo que combina un Chiapas clásico con un Chiapas lacandón de alguna manera, ¿no? Toda la zona esta de Yaxchilán, que a mí me fascina y me encanta Yaxchilán, creo que es mi zona arqueológica preferida. Cuéntanos un poquito de nuestro recorrido, Esteban. bueno, no sé si se puede poner un poquito más alto el volumen. Sí, claro, claro, yo puedo hablar más alto. ¿Ahí me escuchas? Sí, Sí, lo que te decía es que quizá podamos hablar un poquito de las zonas que vamos a visitar, que es una combinación entre el Chiapas clásico y un poquito la zona Lacandona, con Bonampak, Yaxchilán. Pues es un viaje que está muy, muy, muy interesante. sí, claro. Bueno, pues empezaré con recontar el hecho de que en este viaje, se empieza por la parte de Tuxtla, ¿verdad? Llegan por allá. Sí, así es. Así Sí, es. pues sí, es prácticamente la puerta de entrada al estado de Chiapas. Cuando se llega ahí, pues empieza toda una cuestión histórica desde que uno empieza a atravesar esa zona de Tuxtla Gutiérrez, cuando vamos entendiendo que Chiapas históricamente tiene una gran mezcla cultural desde la parte de la Ciudad de México, cuando se establece la, el camino del comercio, Mm, hecho por los mexicas. ujú. Entonces es bien interesante porque pues de ahí se desprenden los nombres de la mayor parte de las ciudades de Chiapas, como por ejemplo Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla, como su nombre proviene de una palabra en náhuatl que es conejo, Toxtli. Tostli. Entonces Tuxtla es el lugar de los conejos. Mm, Entonces desde allí empieza siendo interesante el recorrido porque va uno partiendo de la historia cuando esta zona comercial controlada por los mexicas se extendió desde la parte de Tenochtitlan, pasando por Puebla, Oaxaca, Chiapas, cruza la parte de Guatemala, Centroamérica y llega hasta la parte de Nicaragua. ujú. Entonces, es una ruta comercial que también, hace una mezcla cultural con la cultura maya. Por eso hay muchas comunidades indígenas que tienen nombres en náhuatl y las cuales, pues, visitaremos, como es Chamula, como es Sinacantán, y de allí la parte donde se asentaron los que vinieron a este sitio con sus familias de la parte de la España y Ujú, fundaron las ciudades de Chiapa de Corzo, que ahí fue la primera ciudad, la primera fundación eh, que se hizo en Chiapas, y pues en el mismo mes se mueven hacia la parte alta, donde actualmente está San Cristóbal, donde antiguamente cuando se fundó era la Villa Real. Y ujú. bueno, se va viendo las mezclas culturales, se va viendo la parte también de de los alimentos, que también es importante, los dulces, la mezcla de
sabores y la creación de comidas, tanto de la parte indígena y también de la parte que llega ahí con nuevas especies y todo. Entonces, en las montañas altas de Chiapas, allá en San Cristóbal de las Casas, es interesante toda esa mezcla cultural, se ven los mercados, se ve la arquitectura que dejan los españoles en los lugares como Chiapa de Corzo, la Fuente Colonial, en San Cristóbal, todos los edificios con una fuerte influencia del barroco, del neoclásico, del plateresco, y todo eso enriquece realmente este viaje porque está lleno de sorpresas, desde caminar en las calles, los parques, lugares emblemáticos como los templos como Santo Domingo de Guzmán, como la catedral también. Y pues hay una fuerte historia ahí en la catedral porque tenemos una cruz atrial que prácticamente es una cruz indígena que pusieron allá. Y luego pues es interesante que al interior de la catedral descansan los restos del Tatic Samuel Ruiz, que fue el intermediario para la paz cuando hubo el levantamiento zapatista. Y bueno, de allí, cuando uno llega a Chiapa de Corzo, en la parte de Caguaré, uno entra también en un cañón que es emblemático, el Cañón del Sumidero, que empieza a funcionar hacia 1980. Antes de ese año prácticamente no se hacía el recorrido en lancha, porque no se podía, porque no estaba construida. Yo fui en el No estaba construida la 76. presa. Yo fui en ¿Mande? el 76, la primera vez, y no pudimos navegar, solo todo era por arriba. Sí, claro, los miradores. Sí, era lo que yo hacía antes de la construcción de la presa. Íbamos solamente a los miradores y nada más. Y ya cuando se construyó la presa, entonces se crearon las cooperativas de lanchas y empezamos a entrar en el Cañón del Sumidero con lanchas de motores de 40 caballos. Íbamos despacito. Bueno, el Cañón del Sumidero es el escenario principal de naturaleza cuando venimos a Chiapas, porque es impresionante realmente, con paredes de hasta 1000 metros de altura y toda la fauna, la flora que vemos ahí adentro, las formaciones de roca, hay también pinturas rupestres, ahí se encontraron también asentamientos antiguos en esa parte de las paredes. Y entonces, la zona pues, arqueológica de Toniná, que apenas la lo de acaban de Tonirá. abrir. Sí, que apenas la acaban de abrir. Sí, y bueno, dejando un poco el Cañón del Sumidero y todo, la parte importante también es que hace poco se abrió de nueva cuenta el sitio arqueológico de Toniná, que es hasta ahorita el lugar en todo México que cuenta con el templo más alto de la Mesoamérica. Es más alto que el templo del Sol, la pirámide del Sol en Teotihuacán. Entonces, se vuelve interesante en esa parte porque la arqueología y la vida de los mayas, el adelanto, el desarrollo, lo empezamos a ver allá con con una visita que nos envuelve prácticamente en un ámbito de conocimiento, un ámbito también de poderío, de poder, porque Toniná se distinguió por su fuerte presencia militar en la zona. Inclusive allí hubo rivalidad con Palenque, y es donde se hizo prisioneros a personajes importantes de Palenque, como por ejemplo un hijo de Pacal estuvo ahí prisionero, y otro prisionero también que
fue importante de la élite de ellos. Y entonces allá en ese sitio también es muy interesante, aparte de que la historia que vemos allá, la simbología que vemos allá en cuanto al templo, nos habla siempre de un poder, porque ese templo está dividido en 7 cuerpos. El número 7 se repite en Palenque, se repite en casi todas las ciudades mayas que están relacionadas con el poder. Sí. Y la otra parte también es que allí es donde vemos la parte dominante y lo fuerte que fue la parte militar de los mayas. Por ejemplo, vemos a esculturas de guerreros atados de manos, vemos a guerreros en murales de estuco, cómo se encuentran con sus yugos en el cuello, totalmente amarrados. Y pues eso fue pues prácticamente como una propaganda militar de poderío de ciertas ciudades. Y bueno, y pues el nombre de este sitio pues es Po, porque se refiere al lugar del humo, porque ahí el comercio era el humo del ocote, por eso Ocosingo es Ah, una palabra en náhuatl que quiere decir la tierra del ocote, ok. porque del ocote, de la madera, del árbol, se extraía la resina y se encendía esa resina y se producía el color negro que se comerciaba para utilizarlo en pintura, para combinarlo con la cerámica, con objetos de valor, de barro. Y por eso fue importante en el comercio en esa zona. Y luego, pues, después tenemos que hablar de ese traslado de allí hacia la parte de Agua Azul, Misoljá, que son lugares que nos dicen que Chiapas tiene una gran riqueza natural, mucha agua, muchos lagos, muchos ríos, y Chiapas es considerado, junto con Tabasco, lugares que tienen el mayor porcentaje del agua nacional. Por eso en Chiapas hay pues las 4 presas hidroeléctricas, la producción de electricidad y todo. Y luego ya sí, pues después de esa visita de Tonina, después nos vamos a Palenque, donde encontraremos a una de las 3 ciudades más grandes del Imperio Maya o de la cultura maya en sí. Y pues también encontramos que hubo rivalidades entre ciudades como Tikal, como Calakmul y otras, pero las más importantes son esas porque en los jeroglifos que hay, en los tableros, siempre hay anotaciones de actividades guerreras, de visitas de mandatarios a los lugares. Se representan también allí a los personajes que en ese tiempo vivieron, con toda su historia, desde que nacieron, qué hicieron y todo. Entonces, toda esa parte es interesante porque ahora sabemos más que hace 40 años, por ejemplo. Claro. Y claro, cada visita es interesante, dejando, por ejemplo, a Palenque, que fue una gran ciudad que no nos imaginamos que lo que vemos en la visita es apenas un 12%, porque dentro de la selva hay 1,663 templos cubiertos totalmente por la vegetación y que esperan ser descubiertos. Claro. Y lo mismo pasa cuando nos vamos a la selva, en esa ruta de la selva, para llegar a la parte de Bonampak, donde siempre es sorprendente ver los murales y el avance pictórico que tenían las culturas, sobre todo los mayas, que cuando se descubrieron esas pinturas, bueno, se pensaba que eran frescos, pero ya con una visión y un estudio muy especializado,
pues ha descubierto que los mayas ya contaban con una técnica sumamente depurada, como se encuentra ahora por ejemplo, en Francia, en Italia, que muchos artistas utilizan la témpera. Entonces, la técnica de la témpera ya la habían desarrollado los mayas, que es una técnica muy depurada, utilizando pigmentos naturales extraídos de la tierra, piedras molidas, plantas también puestas a secar, a reducirlas y después fijarlas con arcillas blancas. Todo un proceso que se llevaba años. Entonces, esa técnica combinada con las resinas de árboles que le daban la firmeza y le dieron una firmeza, es lo que encontramos con esa pintura, con ese trabajo de arte que nos dejaron los artistas mayas. Y bueno, esa parte ahí. Y Yaxchilán, que es visitando la selva, pues es prácticamente un sitio imperdible, porque ahí encontraremos los altos templos que hay, las grandes plazas que habían, que eran mercados, todas las plazas eran mercados, los juegos de pelota también que encontramos, tanto en Toniná en Yaxchilán, como en Palenque. Pero el de Toniná, el juego de pelota es muy grande y muy interesante, a tal punto de que el arqueólogo allí ha colocado las imágenes que encontró y como deberían de estar, y son realmente de puros guerreros prisioneros. Entonces, todo hace alusión al poder. En Palenque es pequeño, pero hay dentro de la selva otros juegos de pelota. En Yaxchilán encontramos un juego de pelota en la Gran Plaza que todavía tiene los marcadores en el centro. Y eso también es algo muy significativo. Y en la parte alta, en la pequeña Acrópolis, también hay un juego de pelota ahí que forma parte también como un patio. Entonces, Yaxchilán está lleno de escritura jeroglífica, con tableros, con estelas, con dinteles, y eso lo hace interesante porque vemos allí a los retratos de los gobernantes, a sus esposas, pero sobre todo una cosa que nos vaya a llamar la atención fueron los autosacrificios de la élite, de los gobernantes con sus esposas, los autosacrificios de sangre para garantizar la agricultura, la producción, volver a la tierra fértil, y ese era prácticamente el trabajo de la élite, es decir, ellos al ser divinizados, con su sangre ofrecida, pues fertilizaban la tierra para la producción. Ante su pueblo garantizaban esa producción de alimentos, que no les faltara el agua, que no les faltara todo lo que se refiere a la alimentación. Entonces es un viaje que nos transporta al pasado. Entender el pasado de los mayas es realmente interesante para entender el presente de las personas que viven en la selva, en las ciudades, que vienen de allá y buscan pues nuevas formas de vivir. Esteban, esto nos da un panorama muy importante del viaje y para nosotros, yo la verdad estoy muy emocionada por ir y qué bueno que tuvimos la oportunidad de hablar contigo porque eso nos da un panorama muy bueno de lo que vamos a ver en Chiapas y yo la verdad estoy muy emocionada por estar allá con ustedes, conociendo estos lugares y esto es de lo poquito que nos puede hablar en este momento, Esteban, pero yo sé, yo lo conozco, sabe muchas cosas, nos puede contar muchos temas y muchas historias como la que ustedes acaban de ver. Por eso ni lo interrumpí, dije, no, que hable, que nos cuente de estos lugares que son muy importantes. Edgar le decía, es el Jardín de México. Es el jardín y es muy atractivo para nosotros. Y bueno, hemos oído muchas cosas de Chiapas en estos tiempos, pero si no nos atreviéramos nosotros a ir para allá, si hubiera muchos problemas. ¿O no, Esteban? Venimos, vamos y vamos a estar con toda la seguridad sin ningún problema, ¿verdad?
Sí, entonces, pues muchas gracias por darte este tiempo para platicar con nuestra audiencia y compartirles lo de este viaje que vamos a tener en pocos días. Entonces, muchas gracias a ti, saludos a tu familia y un gran abrazo para ti porque has sido un gran amigo para nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches y nos vemos pronto. ¿Y si el próximo viaje no fuera solo un destino, sino una historia que contar? En Mexicorrerías, llevamos 20 años recorriendo lo más interesante de lo menos conocido. Lo mejor de México y el mundo. Pueblos que guardan memoria. Rutas que no aparecen en cualquier itinerario. Experiencias que se viven desde adentro. Creamos rutas exclusivas, todo incluido, diseñadas para que tú solo te dediques a mirar, escuchar y estar. Visita nuestro sitio web y conoce el catálogo de viajes disponibles. Descubre nuevas formas de... Bueno, pues hemos cumplido con esto de que los que cuentan los que cuentan su historia nos hacen y nos invitan a descubrir los lugares. Esteban es oaxaqueño, Esteban vive en San Cristóbal de las Casas, pero se mueve entre San Cristóbal, Palenque. No podíamos tener la entrevista porque iba a tener un grupo, finalmente se pudo, nos costó un poquito de trabajo, pero miren, ya pudimos verlo. Entonces, vénganse a Chiapas, el jardín de México. Entonces, recuerden, en Mexicorrerías creemos que los mejores viajes comienzan con quienes conocen y aman el lugar que nos invitan a descubrir. Y saben, eso yo lo aprendí una vez que Edgar, que nos enseñaba tantas cosas y que conocía tanto y que dijimos, se fue, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y encontramos a estos personajes que son muy especiales, que aman su ciudad, que aman su lugar y que nos invitan a disfrutar. Entonces, vengan, por favor. Ojalá y se animen y estemos trabajando sobre estos lugares. Muchas gracias, descansen y gracias por tener la paciencia para estar escuchándonos. Dios los bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Te esperamos en la siguiente transmisión de la familia Mexicorrerías para todos ustedes. Hasta la próxima.